Mera Jensen no pensaba escribirle a un multimillonario. Solo quería que su hijo dejara de llorar. Era pasada la medianoche, esa hora fría y vacía en la que incluso la ciudad parecía contener la respiración. Mera estaba sentada en el suelo de la diminuta cocina de su apartamento, con las piernas dobladas hasta el pecho y una manta de bebé deshilachada sobre los hombros. Las luces estaban apagadas, no porque quisiera que estuviera oscuro, sino porque la compañía eléctrica no hacía extensiones de compasión. Noah lloraba desde el dormitorio. Su biberón había sido casi todo agua esa noche. Mera intentó no mirar la lata vacía de fórmula sobre la encimera. Cogió el teléfono con manos temblorosas, con el pulgar sobre el contacto de su hermano. Ben ya había ayudado antes, no con alegría, pero lo había hecho. No quería volver a preguntar. Pero esa noche no se trataba de orgullo. Se trataba de un bebé que no entendía por qué le dolía el estómago. Escribió: Ben, disculpa molestarte de nuevo. Necesito $50 para la fórmula. Noah casi termina. Me pagan el viernes. Te lo devuelvo, por favor. Le temblaba el pulgar al pulsar enviar. No volvió a comprobar el número. Ni siquiera miró el nombre. Simplemente dejó el teléfono, apoyó la frente en las rodillas y esperó. 5 minutos después, vibró. Creo que querías enviárselo a otra persona. Mera parpadeó, se incorporó, agarró el teléfono y se quedó mirando horrorizada. Un dígito equivocado. Le envió un mensaje a un desconocido. Se le encogió el estómago. Lo siento mucho, escribió. Ignora el número equivocado. Bloqueó la pantalla, tiró el teléfono a un lado y se ajustó mejor a la manta. Otro fracaso se sumó a la pila. A 3 manzanas del último piso de un ático con vistas a media ciudad, Jackson Albrecht miraba el mensaje en su teléfono privado. Nunca dio ese número. Sin prensa, sin ayuda, solo familia. Y esa lista se acortaba cada año. El mensaje no era spam. No era una estafa. Era crudo y real. Volvió a mirar el mensaje, leyendo entre líneas. Noah casi sale. Me pagan el viernes. No era solo una petición. Era una madre negociando con su propia dignidad. Deberías haberlo ignorado. Casi todas las noches lo habría hecho. En cambio, respondió, tu bebé va a estar bien. Mera se quedó mirando el mensaje. ¿Qué clase de desconocido me sigue así? Su primer instinto fue bloquearlo, pero algo en la pregunta, en lo simple que estaba hecha, la hizo detenerse. Nos las arreglaremos, escribió. Lo siento de nuevo. Puedo ayudar. Fue la respuesta. Sin condiciones. Se burló en voz alta. Gracias, pero no acepto dinero de desconocidos. Una política inteligente. Ahora soy Jackson. No soy un desconocido. No respondió. Meció a Noah para que se durmiera. Lloró en silencio con la clase de dolor que no solo proviene de estar sin Blanca, sino de estar harta de estar sin Blanca. Y entonces hizo algo que nunca pensó que haría. Le envió su Venmo. 3 segundos después, su teléfono volvió a vibrar. Había recibido $5,000 de Jackson Albrecht. Mera se quedó paralizada. Parpadeó 2 veces, abrió la aplicación y volvió a mirar. $5,000. Esto es demasiado. Escribió, solo necesitaba $50. Ya son tuyos. Sin trampa. Una cosa menos de la que preocuparse. No lloró cuando la despidieron. No lloró cuando le embargaron el coche. No lloró cuando el padre de Noah la abandonó tras enterarse de que estaba embarazada. Pero esto la destrozó. Le temblaban las manos. Gracias. No sé ni qué decir. No tienes que decir nada, respondió. Solo cuida de Noah. Y entonces lo notó. Nunca le dijo el nombre de su hijo. Mera no podía dormir. Incluso después de que Noah finalmente se durmiera con la barriga llena, reduciendo su respiración a pequeñas y tranquilas bocanadas. Se sentó completamente despierta en el borde del colchón, sosteniendo su teléfono como si fuera a desaparecer.
Releyó la pantalla de transferencia. $5,000. Todavía allí, todavía reales. Durante un largo rato, se quedó mirándolo, preguntándose, atreviéndose a creer que no era una estafa, que no era un cebo para algo más oscuro, que este desconocido, este hombre que se hacía llamar Jackson, no tenía algún plan discreto para pedir un favor más tarde. La gente no envía miles de dólares a desconocidos sin más. Al menos nunca tuvieron que hacerlo con ella. Abrió el chat de nuevo, desplazándose hasta el último mensaje. Solo cuida de Noah. Sin emojis, sin vacilaciones, simplemente con certeza. Eso era lo que más la asustaba. Lo seguro que parecía de que este tipo de cosas eran normales para él. Escribió algo, lo borró, volvió a escribir, volvió a borrar. Finalmente, escribió, no tenías que hacer eso. Pasó un momento, luego otro. Su teléfono permaneció apagado. Exhaló lentamente, casi aliviada. Tal vez él había seguido adelante. Tal vez realmente fue una casualidad y podía fingir que nada había sucedido. El teléfono vibró. Sé que no lo hice. Quería hacerlo. Al otro lado de la ciudad, Jackson Albrecht se recostó en el sillón de cuero que nunca lo había hecho sentir cómodo. Seguía en la oficina. Siempre se quedaba hasta tarde. No porque tuviera que hacerlo, sino porque su casa ya no se sentía como tal. No desde que descartó ese pensamiento. Las paredes de cristal de su oficina en el ático reflejaban el horizonte como un cuadro. Frío, caro, vacío. Su teléfono vibró de nuevo. ¿Por qué ayudarías a alguien como yo? Ni siquiera me conoces. Se quedó mirando las palabras más tiempo del debido. La mayoría de quienes le escribían querían cosas, asociaciones, inversiones, favores, a veces influencia. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le preguntaba honestamente por qué le importaba. Así que le dijo la verdad, o al menos parte de ella, porque érase una vez, alguien me ayudó cuando no tenía por qué. Nunca lo he olvidado. Hubo una pausa. Luego quiero pagarte. Arqueó la ceja. ¿Por qué? ¿Por la fórmula? ¿Por la amabilidad? ¿Por no ignorarme? Otro instante. Ya lo averiguaré. Jackson apretó la mandíbula ligeramente. No pidió más. No insinuó que necesitara trabajo, alquiler ni nada más. Seguía sosteniendo su orgullo con ambas manos. Incluso ahogándose, él lo respetaba más de lo esperado. Así que envió un mensaje más. Dime qué tipo de fórmula necesita Noah. Quiero enviar más. No dinero, sino provisiones. Meera dudó. Solo si de verdad no hay condiciones. No me gustan las condiciones, respondió. Las condiciones son para jugar. A la mañana siguiente, Meera despertó con un golpe en la puerta. Se le paró el corazón. Nadie llamaba nunca. Aquí no. El casero le envió un mensaje y sus vecinos apenas la miraron. Se puso una sudadera con capucha, caminó silenciosamente hacia la puerta y echó un vistazo por la mirilla. Un conductor de camión de reparto uniformado con 4 cajas enormes. ¿Qué? Abrió la puerta lentamente. ¿Una entrega para Meera Jensen?, preguntó. Ella asintió en silencio. Firma aquí. Firmó. Abrió las cajas una a una en el suelo de la sala. Con las manos temblorosas. Fórmula, pañales, toallitas húmedas, biberones, paquetes de puré orgánico, incluso ropa. Tampoco de marca blanca barata. El tipo de cosas que solo veías en Instagram. Mamás con la iluminación perfecta y demasiado tiempo libre. En el fondo había un sobre pequeño. Lo abrió lentamente. Debería tener lo que necesita. Noah se merece algo mejor que apenas sobrevivir. Jackson, no había logotipo, ni remitente, ni forma de rastrear de donde lo había pedido. Solo una firma que no reconoció de un hombre al que ni siquiera había visto. Pero lo sintió. Lo sintió en su pecho. Esa extraña calidez incierta que se encontraba entre la gratitud y la sospecha. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué quería realmente? Meera no volvió a tocar las cajas durante horas.
Estaban en un rincón de la sala como un sueño del que no quería despertar. Noah se había quedado dormido en sus brazos después de un biberón caliente. Su primer biberón lleno en 3 días, y no se había movido desde entonces. Simplemente se quedó allí sentada, mirando el pecho de su hijo subir y bajar, preguntándose en qué clase de mundo acababa de entrar. No era ingenua. La gente no hacía cosas así. No sin trampa ni cámara. Pero no había ningún video viral, ningún recibo, solo silencio. Y ese nombre otra vez, Jackson. No era precisamente común. Meera cogió su móvil y abrió un navegador. Dudó. No quería saberlo, pero tenía que saberlo. Escribió Jackson Albrecht. Los resultados cargaron más rápido de lo que esperaba. Jackson Albrecht, director ejecutivo de Helix Court Industries. Patrimonio neto de $11.800 millones. Magnate de la tecnología privada. Es militar, tímido con los medios, viudo, sin hijos. Se le revolvió el estómago. No se trataba de un generoso desconocido. Era él, el multimillonario dueño de la mitad de las patentes de la medicina de IA. Aquel al que los periodistas llamaban el magnate fantasma porque evitaba las entrevistas como la peste. Solo había 3 fotos oficiales suyas en línea, todas serias, sin expresión. Una lo mostraba saliendo de una audiencia en el Senado con la mirada fría y la mandíbula apretada. El hombre no solo vivía en otro mundo, lo construyó. Entonces, ¿por qué le enviaba mensajes? ¿Por qué le enviaba 5,000 pesos en artículos para bebés a una mujer sin trabajo, sin auto y con goteras? Las manos de Meera temblaron levemente al volver a hacer clic en el hilo de mensajes. Se quedó mirando su último mensaje. Noah se merece algo mejor que apenas sobrevivir. No sonaba a multimillonario. Sonaba a alguien que estuvo a punto de morir de hambre y nunca lo olvidó. Escribió, dudó y luego pulsó enviar. ¿De verdad haces esto? No respondió de inmediato. Esperó 10 minutos, luego 20, y se le encogió el corazón. Tal vez se arrepintió. Tal vez se dio cuenta de que ella no valía la pena. Su teléfono finalmente se iluminó porque sé lo que es perder a alguien a quien no puede salvar. Y porque ningún niño debería sentir ese dolor. Se quedó mirando esas palabras, atónita. No eran transaccionales. Tampoco eran poéticas. Eran simplemente ciertas, y dolían. No quiero tu compasión, respondió ella. No es compasión, dijo él. Es un reconocimiento. Meera apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. Hubo un instante de silencio entre ellos. Entonces su teléfono volvió a vibrar. ¿Trabajas? Esa pregunta fue como un pinchazo. Casi no respondió. Yo sí respondí hasta que Noah y la empresa quebraron y la guardería que podía pagar cerró. Así que no, ahora no. ¿Cuál era tu campo? Investigación bioquímica. Principalmente diagnóstico. Hice prácticas en Novagen antes de que las cosas se complicaran. Sonrisas educadas pero frías. Pero la recepcionista la recibió con una cálida bienvenida, como si ya hubiera trabajado allí. El ascensor a la planta superior se abrió en cuanto se acercó. Ava la recibió con un café en la mano. El espacio de Noah está listo, dijo Ava, sin dudarlo mientras la acompañaba por el pasillo. Y el tuyo está al otro lado del cristal. Tendrás acceso completo a los sistemas internos. Te preparará. Avísame si tienes algún problema. Meera parpadeó. Eso es todo. Ava sonrió. Eso es todo. La oficina a la que la dejaron entrar era modesta pero elegante. Un escritorio amplio, 2 monitores y una silla tan ergonómica que parecía hacer trampa. Detrás de ella, una mampara de cristal daba a la habitación del bebé. Noah ya estaba arrullándose con un juego de bloques de peluche sobre la alfombra, ignorando lo drásticamente que había cambiado su mundo. Meera se sentó lentamente, con las manos sobre el teclado. No había trabajado en más de 1 año. No había tocado un sistema de auditoría interna desde su proyecto final, antes de la baja por maternidad.
el que nunca terminó porque la empresa cerró sin previo aviso. Pero al abrir su bandeja de entrada, revisar los directorios de archivos y abrir los registros de auditoría de la empresa, algo familiar se agitó en su pecho. Su cerebro volvió a funcionar. Sabía qué buscar. Desviaciones de la línea base. Inconsistencias entre las facturas enviadas y verificadas, patrones de transferencias internas que no coincidían con la actividad del proyecto. Era como cepillar un instrumento viejo y recordar la melodía. Trabajó en silencio durante más de una hora, deteniéndose solo cuando vio a alguien fuera de su oficina. Jackson, hoy no llevaba traje, solo una camisa negra abotonada, con las mangas arremangadas y pantalones de vestir. Parecía sacado de una revista. ¿Puedo?, preguntó. Ella asintió. «Es tu empresa». Entró, miró a Noah a través del cristal y luego se volvió hacia la pantalla. Acomodándose. «De acuerdo. Todavía no he roto nada», dijo ella. «Dale tiempo». Sonrió con sorna antes de reprimirse. Él miró el monitor. «Ya estás en la carpeta de conciliaciones. Pensé en empezar con los informes del tercer trimestre. Hay algunas inconsistencias en los pagos a proveedores que no coinciden con los registros del proyecto». Jackson ladeó la cabeza. «Ya lo encontraste». Se encogió de hombros. «No están bien escondidos». Su expresión cambió, no sorprendida, sino pensativa. «¿Te parece extraño algo?», preguntó. Meera dudó. «Solo llevo una hora en el sistema, pero sí, o alguien está rondando de formas que no tienen sentido, o alguien está ocultando algo entre tanto ruido». La mandíbula de Jackson se tensó ligeramente. «No tienes que indagar profundamente todavía. Empieza a nivel superficial». «Bien», dijo Meera. «Excepto que yo no hago nivel superficial». Asintió una vez. «Yo tampoco». Luego se dio la vuelta y salió. Esa tarde, Ava le trajo el almuerzo sin preguntar. Pollo a la parrilla, verduras asadas, té helado. Meera estaba a medio bocado, cuando recibió una notificación a través del mensajero interno. «Que esto quede entre nosotros. Si encuentras algo que no te parezca correcto, tráemelo directamente a mí. A nadie más. Ni siquiera a Ava. ¿Entendido?». Meera miró la pantalla. «¿Esperas que encuentre algo?». «Espero que veas cosas que otros no ven». Se recostó en su silla y miró a Noah a través del cristal. Estaba acurrucado durmiendo con un pequeño zorro de peluche bajo la barbilla. El sol iluminaba las suaves puntas de su cabello. Y por primera vez en meses, Meera no sentía que fuera corriendo detrás del mundo. Se estaba poniendo al día o tal vez finalmente estaba en el lugar correcto. Para su segunda semana en Helix Korore, Meera había cogido un ritmo. La mañana comenzaba con un café solo, un beso en la frente de Noah y una promesa silenciosa de adelantarse a cualquier sorpresa que la vida le deparara. Llegaba temprano, generalmente antes que Ava, a veces incluso antes que Jackson, y siempre revisaba primero a Noah. Él se había adaptado a la guardería más rápido que ella a su oficina. Todos los días, lo encontraba acurrucado en la esquina con un elenco rotativo de animales de peluche y un suministro infinito de bocadillos orgánicos. Meera, por otro lado, estaba absorta en hojas de cálculo, registros de auditoría y registros de datos. No trataba este trabajo como un salvavidas. Lo trataba como una misión. Era la única forma que conocía de trabajar con precisión, con cuidado y con la concentración que dejaba todo lo demás de lado. El viernes por la tarde, lo encontró. No era una prueba irrefutable. Nunca lo era. Pero había un patrón. El mismo nombre de proveedor se repetía lo justo. Los importes variaban, siempre por debajo de los umbrales de auditoría interna, pero todos compartían una característica extraña. Estaban vinculados a códigos de proyecto inexistentes. Meera se acercó a la pantalla para comprobarlo. El proveedor no correspondía a ninguna división real. Y, sin embargo, los pagos se habían procesado,
aprobado y ocultado discretamente bajo una docena de transacciones legítimas. $1,200 por aquí, 2,400 por allá. Nunca eran suficientes para activar las alertas, pero a lo largo de un trimestre fiscal, se acumulaban. Meera copió el código del proveedor en una carpeta privada y comenzó a hacer referencias cruzadas. Los pagos no iban a ninguna operación estándar. Cuenta de Ting. Se dirigieron a través de un holding externo en Delaware. Meera reconoció la estructura al instante. Era una fachada. Legal sobre el papel, intocable sin acceso de alto nivel. Se le encogió el estómago. Alguien dentro de Helix Core estaba desviando fondos lenta y estratégicamente, y se les daba bien ocultarlo. Demasiado bien. No llamó a Ava. No involucró a las finanzas. Recordaba claramente el mensaje de Jackson. Tráelo directamente a mí. A nadie más. Meera copió los archivos a una memoria USB, cifró la carpeta y la guardó en su bolso. Luego le envió un mensaje. Necesito 5 minutos. Es importante. La oficina de Jackson daba a media ciudad. Las ventanas se extendían del suelo al techo, pero las cortinas estaban corridas. Su escritorio estaba sorprendentemente vacío. Una sola tableta, un bloc de notas de cuero, una foto enmarcada ligeramente girada hacia la pared. Levantó la vista cuando ella entró. «¿Encontraste algo?», dijo, no preguntó. Meera asintió y le entregó la unidad. No está confirmado, pero es suficiente para plantear dudas. Conectó la unidad a un lateral del monitor y se desplazó. Ella vio que su expresión cambiaba ligeramente al principio, luego se profundizaba, se concentraba. «Lo sacaste del tercer trimestre». «Sí, pero abarca trimestres anteriores. El proveedor no existe. Los pagos se envían a través de una cuenta fantasma en Delaware, camuflada bajo facturas más pequeñas». Jackson se recostó y exhaló por la nariz. «Tienes razón. Está limpio. Demasiado limpio. Lo que significa que quien lo hizo conoce el sistema». «Lo conoce bien», dijo Jackson. «Probablemente ayudó a diseñar los controles». Meera se cruzó de brazos. «Ya sospechabas algo». La miró. «He estado observando cómo varían las cifras desde finales del año pasado, pero no he conseguido que nadie del sector financiero lo investigue. Es demasiado sutil, demasiado fácil de justificar. Entonces, ¿por qué no contratar a una empresa externa?». Dudó. «No sé en quién puedo confiar». Meera sintió eso asentarse en su pecho como un peso. Entendía ese tipo de aislamiento, el que llega tras perder demasiado y confiar demasiado rápido. Te vaciaba, te hacía dudar de todo y de todos. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Quiero que sigas adelante», dijo Jackson. «Sigue investigando, pero en silencio. Sin nombres, sin rastros de correos electrónicos, y si alguien pregunta, todavía estás conciliando registros de facturación». Meera ladeó la cabeza. «¿Me estás pidiendo que investigue tu propia empresa? Te estoy pidiendo que descubras la verdad». Le sostuvo la mirada. «¿Y si encuentro algo desagradable?». Jackson no pestañeó. «Entonces nos ocuparemos de ello». Esa noche, Meera permaneció despierta mirando al techo. Noah se acurrucó a su lado. Repasó la conversación una y otra vez, intentando sacudirse la inquietud que la aferraba. No tenía miedo de investigar. Ni siquiera tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Lo que más la preocupaba era lo que ya había visto en el rostro de Jackson. Él ya lo sabía. Simplemente no quería admitirlo. A la mañana siguiente, Meera se despertó antes de que sonara la alarma, no para escuchar sus llantos, sino para encontrarse con el silencio. Ese tipo de silencio que se sentía pesado. Revisó su cuna, aún dormido, con los brazos sobre la cabeza, los labios fruncidos en una leve mueca, como si estuviera ocupado negociando con sus sueños. Meera se cepilló los dientes en el fregadero de la cocina. El grifo del baño había empezado a gotear de nuevo, pero no había llamado a mantenimiento. No quería extraños en su espacio. No ahora.
No cuando formaba parte de algo que apenas entendía. A las 7:30 de la mañana, ya estaba en su escritorio en el piso 37 revisando de nuevo los registros de proveedores. Esta vez investigó más a fondo. La empresa fantasma que recibía los fondos del desvío tenía un nombre: Trinox Solutions LLC. No le decía nada, pero cuando buscó el número de identificación fiscal en un registro mercantil, la dirección rebotó a un buzón del centro y aparecía un solo agente ejecutivo. Nada de nombres públicos, solo una firma especializada en el anonimato. Mera se recostó, apretando los dedos alrededor de su taza de café. No se trataba de una malversación de fondos. Quienquiera que estuviera detrás de esto lo había diseñado para pasar desapercibido durante años. No era avaricia. Era una extracción planificada. A las 9:06 de la mañana, Jackson entró en su oficina sin llamar. «Camiones», dijo antes de que él pudiera sentarse. Él arqueó una ceja. «Lo encontraste. Es una pantalla de almacenamiento. Ningún empleado se registró a través de una ocultación legal. Rastreé 4 pagos separados este mes, canalizados a través de presupuestos de diferentes departamentos, todos por debajo de los umbrales de cumplimiento. Es sofisticado, preciso». Jackson no dijo nada. Parecía cansado de nuevo, como si no hubiera dormido. Llevaba la corbata torcida y aún tenía el teléfono en la mano. «Necesito que guardes esto solo en tu ordenador», dijo. «Sin copias de seguridad, sin transferencias externas». Meera asintió y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Jackson, ¿cuánto tiempo hace que sospechas esto?» La miró con la mandíbula apretada. «Lo suficiente para saber que a quien esté detrás no le importa la empresa ni la gente que trabaja aquí. ¿Crees que es alguien cercano a ti? Sé que lo es». Meera dudó. «¿Por qué no has ido a la junta?» «Porque al menos 2 de ellos están comprometidos. Ya han cancelado una auditoría interna. Si hago un movimiento en falso, estalla». Meera tenía un nudo en la garganta. Entonces, ¿por qué yo?» Jackson finalmente se sentó frente a ella. «Porque aquí no le debes nada a nadie, y no te asustas fácilmente». La forma en que lo dijo no fue un halago. Era la verdad. Sentía como si alguien finalmente la hubiera visto. No solo a la madre. No solo a la mujer que intentaba sobrevivir, sino a ella. La fuerza aguda y silenciosa, que solía ser antes de que la vida la derribara con la fuerza suficiente para dejar marcas. «Quiero mostrarte algo», dijo Jackson. Sacó una carpeta de su abrigo y la deslizó por la mesa. Ella la abrió. Un rostro la miró fijamente. De unos 40 años, de traje impecable y sonrisa neutra. «Vincent Armon», dijo Jackson. «Director financiero». Meera se quedó paralizada. «He oído ese nombre, ¿verdad?» Lo contrataron. Hace 2 años después de que el último director financiero renunciara inesperadamente. Impulsó cambios en nuestros sistemas internos, otorgó a su propio equipo la supervisión exclusiva de ciertas divisiones y eliminó discretamente varios protocolos de verificación cruzada. Nadie pestañeó porque lo hizo bajo el pretexto de optimizar el cumplimiento normativo. Mirror cerró la carpeta. «¿Crees que está detrás?» «Sé que sí, pero demostrarlo es lo difícil». «¿Quieres que encuentre la grieta?» «Exactamente». Meera asintió lentamente. «Y cuando lo haga, nos movemos». Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Por cierto, Noah tiene ventiladores en la habitación de los niños». Parpadeó. «¿Qué?» Ayer le dio un sermón a mi asistente cuando intentó llevarse su jirafa. Fueron 4 sílabas balbuceadas y una mirada asesina. Meera se rió antes de poder contenerse. Jackson sonrió, una sonrisa pequeña y desgastada, y luego desapareció. Esa tarde, Meera trabajó durante el almuerzo. Realizó más comparaciones, cruzó memorandos internos. Encontró una cadena de correos electrónicos donde el asistente de Vincent solicitaba acceso de anulación a los registros de compras con el pretexto de preparar una auditoría ejecutiva.
La fecha coincidía con la primera transferencia registrada a Trinox. Lo copió, lo cifró y lo añadió a una carpeta cada vez más grande, etiquetada como prueba. A las 5 de la tarde, le ardían los ojos. Se estiró, entró en la habitación del bebé y se hundió en el mullido sillón junto a la cuna de Noah. Él dormitaba de nuevo, con el pulgar en la boca y la otra mano aún agarrando la cola de la jirafa de juguete como si fuera un arma. Meera apoyó la cabeza en el respaldo de la silla. Estaba tranquilo, seguro. Hacía mucho tiempo que no se sentía así, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Meera ya no confiaba en el silencio, ni en la habitación del bebé, ni en un ascensor, y definitivamente no dentro de sistemas corporativos diseñados para ocultar la verdad. Porque el silencio solía significar que alguien ocultaba algo. Para el lunes por la mañana, había documentado 15 pagos vinculados a Trox Solutions. Cada uno se enrutaba a través de un departamento diferente, cada uno firmado por un aprobador de nivel inferior distinto. Quienquiera que lo haya configurado había construido una máquina, no un error. Pero Meera no estaba buscando errores. Estaba buscando patrones, y este tenía huellas dactilares. Esperó a que Noah comiera y se instalara en la habitación de los niños antes de entrar en la oficina de Jackson. No llamó. Él ya no esperaba que lo hiciera. Estaba en su escritorio leyendo un contrato, pero en cuanto vio su rostro, lo apartó. ¿Encontraste más? Sí. Y creo que descubrí cómo lo ocultan. Le entregó un informe impreso. Cada página tenía notas resaltadas y marcas de tiempo del sistema. Comprobé cada cuenta enrutada a través de Trinox con las identificaciones de los empleados. Todas las aprobaciones de pago provienen de diferentes inicios de sesión, pero el punto de acceso siempre es el mismo ID de dispositivo, lo que significa que alguien está usando credenciales fantasma. Jackson terminó. O bien duplicando o pirateando usuarios existentes para que firmen. Meera asintió. No están falsificando datos. Están tomando prestadas las credenciales reales. Por eso tus auditores no lo vieron. Todo cuadra a simple vista. Excepto que todo es mentira, dijo en voz baja. Ella observó su rostro con atención. No hubo pánico, ni arrebato, solo la quietud de alguien que añade la última pieza a un rompecabezas que nunca quiso ver. Completo. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó ella. Jackson se recostó en su silla. Necesitamos confirmación. Pruebas que no se puedan reescribir ni borrar. Alguien de adentro tiene que saber más de lo que ha admitido, y sé por dónde empezar. Cogió el teléfono y marcó. Ava. Necesito que Vincent Armand tenga una cita mañana. Que sea informal. A media mañana. Solo él y yo. Meera se puso rígida. Lo vas a traer aquí. Si lo asustamos, lo cierra todo. Si esperamos demasiado, encuentra la manera de convertirnos en la historia. La miró. ¿Te parece bien? Soy yo quien caminó en el fuego. No voy a echarme atrás ahora. No sonrió, pero algo en sus ojos se suavizó. Ya sabes, dijo, la mayoría de la gente en tu posición habría aceptado el sueldo y habría ido a lo seguro. Meera arqueó las cejas. Sí, bueno, dejé de ser la mayoría de la gente el día que le di un biberón de fórmula diluida en agua a mi hijo y fingí que era suficiente. Esa noche, Meera no pudo dormir. Se sentó a la mesa de la cocina, con el portátil abierto, revisando la copia de seguridad. Registros del sistema de mensajería interna de Helix Core. Ella sabía que se estaba acercando, y cerca estaba. Peligroso. Había visto suficientes historias. Denunciantes excluidos, datos borrados, gente buena desacreditada por personas más poderosas de lo que jamás serían. Y, sin embargo, no le tenía miedo. Le tenía miedo de fallarle a Noah, de dejar que alguien como Vincent Armand se llevara dinero que podría haberse destinado a investigación, desarrollo, empleados, madres solteras como ella que no recibían llamadas secretas de multimillonarios. Medianoche después, vibró su teléfono. ¿Sigues despierta? Obviamente,
Deberías dormir. Deberías seguir tu propio consejo. Vamos a atraparlo, pero cuando lo hagamos, la cosa se va a poner fea. Te quiero lista. Siempre estoy lista. Simplemente nunca tuve refuerzos. No hubo respuesta. Pero unos segundos después, llegó un solo mensaje. Ahora sí. La reunión estaba fijada para las 10 en punto. Meera estaba sentada en su escritorio, con el estómago revuelto. Noah dormitaba plácidamente en la habitación de los niños, detrás de ella, completamente inconsciente de que, en tan solo unos minutos, un hombre que había desviado millones ante las narices de este edificio estaba a punto de sentarse frente al director ejecutivo de la empresa que, sin hacer mucho ruido, había estado desangrándose. Jackson le había dicho que se quedara en su oficina, pero que vigilara la señal de seguridad. La abrió en su segundo monitor, ajustó el ángulo hacia la sala de conferencias, un piso más abajo, y esperó. Se sentía extraño estar en la habitación, pero no en la habitación. No estaba mirando una pantalla. Estaba viendo un momento que determinaría el siguiente capítulo de sus vidas. Exactamente a las 10 de la mañana, se abrió la puerta. Vincent Armon entró con la naturalidad de quien cree que el mundo le debe algo. Vestía un traje azul marino, perfectamente entallado, y una expresión que oscilaba entre el aburrimiento casual y la confianza educada. Jackson ya estaba sentado. No hubo apretón de manos. Meera se acercó. Agradezco que hayas dedicado tiempo, dijo Jackson con voz firme. Por supuesto, respondió Vincent con naturalidad. Siempre le dedico tiempo al jefe. Meera estudió su rostro. Había visto esa expresión antes en entrevistas de trabajo, en salas de juntas, incluso en la fila para recoger a los niños de la guardería. Era la mirada de alguien que ya creía estar 3 pasos por delante. He estado revisando algunos de los estados financieros trimestrales, dijo Jackson, y he notado algunas rarezas. Vincent ladeó la cabeza. Hemos optimizado bastante este año. Quizás demasiado rápido. Es culpa mía. Problemas de crecimiento. Jackson asintió una vez. Optimizado es una palabra para describirlo. Mirror sintió la tensión creciente. Tranquilo pero agudo. Hay un proveedor. Jackson continuó. Prueba con soluciones. Me suena. Vincent apenas parpadeó. No me suena. ¿Es instalaciones o seguridad? Al parecer, ambos. Y también investigación ilegal. Interesante para una empresa con la que nadie parece poder contactar directamente. Vincent sonrió levemente. Haré que mi equipo lo revise, ofreció. Tú eres tu equipo, dijo Jackson. ¿Apruebas esos pagos por primera vez? Vincent no respondió de inmediato. Jackson se inclinó hacia adelante. Sé lo que has estado haciendo. Tengo los registros, los identificadores de los dispositivos, las huellas de inicio de sesión, las estructuras de las cuentas fantasma. Has estado moviendo dinero a través de proveedores falsos y distribuyéndolo por canales fantasma. Y pensaste que nadie se daría cuenta. Vincent torció la boca. Meera no supo si era irritación o diversión. Has estado escuchando demasiado atentamente a tu nuevo contable predilecto, dijo. A Meera se le encogió el estómago. Él lo sabía. Jackson no se inmutó. Se llama Meera, y vio lo que esperabas que todos los demás ignoraran. Vincent rió quedamente. Y déjame adivinar. Ustedes dos han estado conectándose hasta altas horas de la noche con hojas de cálculo y biberones. El pulso de Meera se aceleró, sus manos se cerraron en puños bajo el escritorio. La voz de Jackson bajó. Tranquila, controlada. Ya terminaste, Vince. No, dijo Vincent, sonriendo de nuevo. Ya terminaste. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una navaja. Vincent metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña memoria USB. La dejó sobre la mesa entre ellos. ¿Crees que eres el único que ha estado recopilando datos? Vamos, Jackson. No eres tan ingenuo.
La junta directiva está harta de tus proyectos secretos y tus desastres de relaciones públicas. Están hartos de tus cambios de humor, de tu dolor. Hiciste vulnerable a la empresa. Yo solo la ayudé a sobrevivir. Meera se acercó a la pantalla, conteniendo la respiración. Jackson apretó la mandíbula. ¿Qué hay en el disco? Correos electrónicos, mensajes, estados financieros que parecen de mala gestión. Eso sugiere que has estado desviando fondos para cubrir responsabilidades personales, lo cual, por cierto, ambos sabemos que no es así. Pero la percepción importa más que la verdad cuando estás en la cuerda floja. Y me la das porque no es así. Te lo advierto. Tienes hasta el viernes para dimitir. En silencio. Ya he hablado con 2 miembros de la junta. Me apoyarán. Márchate y no meteré a Meera en esto. Recibirá una buena indemnización y una salida silenciosa. Todos victorias. Meera se quedó paralizada. Jackson lo miró fijamente. Luego, en voz baja, «Me subestimas». No, dijo Vincent mientras se abotonaba la chaqueta. Te entiendo mejor que nadie en este edificio. Construiste algo grandioso, pero eres, humano ahora, y los humanos no sobreviven aquí. Salió sin esperar respuesta. Meera cerró la transmisión y se recostó en su silla. Tenía el corazón acelerado. Sentía la cara caliente, y solo podía pensar en una cosa. Estaban en guerra, y Vincent Armon jugaba sucio. Jackson no regresó a su oficina después de la reunión con Vincent. Durante 2 horas, Meera contempló la transmisión cerrada de la sala de conferencias, pero no había nada que ver. Ningún movimiento, ningún sonido. Solo una mesa vacía y el fantasma de una conversación que lo cambió todo. Ya no podía quedarse quieta. Imprimió su informe, el que contenía todas las transferencias documentadas, todas las aprobaciones fantasma y todas las cuentas fantasma vinculadas a Trinox. Luego recorrió el pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza, y entró en la oficina de Jackson sin llamar. Él estaba allí, de espaldas a ella, de pie junto a la ventana con las persianas bajadas a medias, observando la ciudad como si esperara que se derrumbara. No se giró cuando ella habló. Lo vi todo. Jackson no se inmutó. Su voz era baja. No se suponía que lo hicieras. Mirror se acercó. ¿De verdad crees que me quedaría sentado en mi escritorio sin ver lo que pasaba en esa habitación? Se giró lentamente, con el rostro indescifrable. Te dije que esto se pondría feo. No dijiste que intentaría destruirte. Jackson parecía cansado de una forma que ella no había visto antes. No físicamente, no solo de pena. Era el cansancio de alguien que finalmente había confirmado que la peor persona de la que sospechaba era exactamente a quien temía, y peor aún, tenía el poder de salirse con la suya. Tiene la junta directiva. Luego, saca la pelea a bolsa y pone en riesgo la empresa, a las miles de personas que dependen de ella, la investigación en la que hemos invertido durante años. Si me precipito, él lo manipula. Parezco el multimillonario inestable aferrándose al control. Pareces la mujer a la que manipulé para encubrir mis propios errores. A Meera se le hizo un nudo en la garganta. Entonces encontramos pruebas que no sabe manipular. Jackson la estudió a la cara. ¿Sigues dentro? Lo estaba en el momento en que me di cuenta de que las cuentas no cuadraban. Dio un paso al frente, tomó el informe de su mano y lo hojeó en silencio. Al terminar, levantó la vista. Tengo una última carta que jugar. No está garantizado que funcione y es arriesgado. Define arriesgado. He estado trabajando con alguien en secreto, una excontadora forense del FBI. Me ha ayudado a rastrear la corrupción interna discretamente. Pero si la traemos ahora, no se mantendrá en secreto. ¿Y le confías la verdad? Sí. Pues tráela. Jackson dudó. Esto solo funciona si todos ponemos de nuestra parte. Necesitará acceso total a los registros, a todo lo que encontraste. Y si Vincent se entera incluso de lo que estamos haciendo, irá a por ti. Meera no pestañeó. Que lo intente. Esa noche,
La casa segura no era solo un plan de contingencia. Era real. Jackson le entregó un código de acceso a una residencia privada, propiedad de una subsidiaria, ubicada en una zona tranquila de la ciudad, ya abastecida con lo esencial. Meera no preguntó cómo. No hacía falta. Empacó poco, solo ropa para ella y Noah, el portátil, las memorias USB y una copia del informe. Noah se inquietó cuando lo metió en su portabebé, pero se tranquilizó en cuanto lo abrazó. Él siempre se daba cuenta de cuando estaba tensa. El apartamento era pequeño pero limpio, seguro y tranquilo. Meera sentó a Noah en la cuna portátil, que ya la esperaba en un rincón. Luego se dejó caer en el borde del sofá, revisando su teléfono, preguntándose qué pasaría después. No tuvo que esperar mucho. Llegó un mensaje de Jackson. Jackson, se llama Keller. Te llamará en 10 minutos. Contesta. No le digas nada que no puedas probar. Es perspicaz, pero pone a prueba a la gente. Mirror respondió con una sola palabra. ¿Lista? 10 minutos después, sonó el teléfono. La señorita Jensen. La voz al otro lado era nítida, femenina y profesional. Sí, soy Keller. Jackson me dice que usted fue quien encontró la interrupción. Yo fui quien se dio cuenta. Él fue quien supo que algo andaba mal. Cuéntemelo todo. Empiece desde el principio. No deje nada fuera. Meera respiró hondo y empezó a hablar. Le contó todo. Como empezó con un mensaje al número equivocado. Como nunca tuvo la intención de involucrarse. Como vio las mismas cosas que otros pasaron por alto y como eso se convirtió en este momento. Para cuando terminó, Keller guardó silencio. Entonces llegó la respuesta. Está bien. Mejor que la mayoría de los auditores con los que he trabajado. Y si incluso la mitad de lo que me ha dicho está respaldado por los archivos que Jackson me envió, tenemos suficiente no solo para enterrar a Vincent, sino también para desmantelar a todos los que lo protegen. Entonces, ¿qué pasa ahora? Verificamos y luego ponemos el cebo. Meera estaba a tope de adrenalina y café solo. Habían pasado 36 horas desde la amenaza de Vincent y menos de 12 desde su llamada con Keller. No le había dicho a nadie que estaba en la casa segura, ni siquiera a Ava. Jackson lo había mantenido así de hermético, así de contenido. Pero en su interior, Meera ya estaba construyendo una estrategia. Keller había sido implacable durante la llamada. Quería marcas de tiempo, identificaciones de dispositivos, registros de acceso, correos electrónicos. Quería todo lo que Meera tenía. Y más. Meera no se inmutó. Lo entregó todo. Cada carpeta, cada copia de seguridad cifrada, incluso sus notas personales. Sabía lo que estaba en juego. Era el momento de sacar a Vincent a la luz. Keller tenía un plan y empezó con una filtración. Esa mañana, Meera recibió un archivo con el nombre de borrador de memorando de realineación interna, supuestamente de recursos humanos. Parecía oficial. Decía que, debido a las próximas evaluaciones de cumplimiento, se realizaría una auditoría interna de todos los contratos de proveedores de nivel ejecutivo. El memorando no era real, era un cebo. Se cargó en el sistema Helix Core, por una ruta a la que tenía acceso el asistente de Vincent. Luego esperaron. Jackson no se quedó de brazos cruzados. Siguió en movimiento, contactando con Keller, trabajando a través de canales seguros, presionando a los aliados restantes en la Junta para que retrasaran cualquier moción de censura. Ava, silenciosa pero leal, estaba trabajando en 2 teléfonos, fingiendo que nada había cambiado. Meera se mantuvo alejada de los mensajes de la empresa, iniciando sesión solo a través de la VPN desde la casa segura. Al mediodía, Keller envió un mensaje. Recibimos un ping. Accedieron al memorándum 3 veces en 2 horas. 2 veces desde el equipo de Vincent, una desde su propia cuenta. Él lo sabe. Meera miró fijamente la pantalla. ¿Qué va a hacer? Estamos a punto de averiguarlo. 3 horas después, Jackson llamó.
Su voz era tranquila pero urgente. Está haciendo su jugada. ¿Qué hizo? Presentó una queja ética de emergencia a la Junta. Afirmó que eludí las finanzas, transferí fondos a cuentas personales para sobornar a un empleado externo. Tú, Mirelter, titán del ajedrez. De hecho, me nombró. Quiere que te vayas primero. Es su patrón. Aislar, desacreditar, eliminar. Apuesta a que la Junta no lo cuestionará si proviene de una preocupación interna. Se sentó con fuerza en el brazo del sofá. ¿Y lo harán? Algunos podrían, pero no todos. No si nosotros vamos primero. Jackson hizo una pausa. ¿Estás listo para hacer esto públicamente? Meera miró a Noah dormido en su cuna. Pensó en las noches sin luz, la fórmula diluida, la amabilidad de un desconocido que nunca se trató de caridad, sino de fe. Nunca he estado más listo. El comunicado de prensa salió a las 6:43 de la tarde. Helix Core investiga mala conducta financiera de alto nivel. Era breve, preciso y estaba aprobado por el departamento legal. No mencionaba directamente a Vincent Armon, pero hacía referencia a irregularidades forenses, malversación de pagos a proveedores y una auditoría interna completa activada por validación externa. En el mismo minuto en que se publicó, el equipo de Keller entregó sus hallazgos a la Fiscalía Estatal. 38 páginas de documentación, registros del sistema, aprobaciones verificadas e hilos de correo electrónico que conducían a Vincent Armon. Casi había terminado. A las 8:05 de la noche, sonó el teléfono de Meera. Número desconocido, respondió. Impresionante, dijo Vincent. Te subestimé. Meera no habló. Quería destruir a Jackson. ¿Tú? Solo eras un nombre en un informe, un accidente, y de alguna manera te convertiste en un problema. Qué gracioso, dijo Meera con voz firme. Así es como la mayoría de las mujeres con poder se hacen notar, volviéndose inoportunas. Vincent rió, un sonido seco. ¿Crees que esto termina aquí? Sé que sí. Hizo una pausa. No ganarás, Meera. Jackson puede que salga de esto, pero tú eres desechable. Siempre lo has sido. Colgó. No necesitaba oír el resto. Esa noche, Meera vio las noticias en silencio. Noah dormía a su lado. Jackson no había vuelto a escribirle. Todavía no. Sabía que él estaba en algún lugar, preparándose para lo que viniera después. Pero se sentía tranquila porque sabía lo que se avecinaba. Y esta vez, no le tenía miedo. A la mañana siguiente, todo era diferente. Meera no necesitó consultar las noticias para saberlo. Lo notó en la forma en que su teléfono vibraba con llamadas perdidas consecutivas, en los mensajes cifrados que Keller le enviaba marcados como de solo lectura, en cómo su bandeja de entrada se había transformado de la noche a la mañana, del silencio a la mañana. El comunicado de prensa de Helix Core se había vuelto viral. Blogs financieros, medios tecnológicos e incluso medios nacionales bullían de especulaciones. Un denunciante, una auditoría secreta, corrupción ejecutiva. Un artículo mencionaba a una madre soltera con experiencia en contabilidad forense que descubrió la filtración. No la nombraron, pero tarde o temprano lo harían. Ava envió un mensaje a las 8:02 de la mañana. Ava, prepárate. Viene a una última reunión. Privada a las 9 de la mañana, último piso. Solo él y Jackson. Meera se quedó mirando el mensaje. Meera, ¿debería estar allí? Ava. Jackson dice que no. Yo digo que sí, que no te acerques, pero que no te vayas. Meera se vistió con cuidado, con tonos neutros, nada llamativo, y entró al edificio por la entrada secundaria que el equipo de Keller había despejado. Tomó el ascensor privado directamente a la suite de la guardería, donde Noah ya la esperaba, con su zorro de peluche favorito en una mano y su vaso de jugo en la otra, parloteando con la asistente de guardería como si trabajara para él. A las 9:01 de la mañana, abrió su portátil y abrió la transmisión interna en vivo. La sala de conferencias estaba en silencio.
Jackson estaba sentado al final de la mesa, tranquilo, sereno. Vincent entró un momento después, con la expresión inexpresiva. Meera observaba cada detalle. Su forma de andar, su mandíbula, la forma en que su mano se quedó suspendida un segundo más de lo previsto antes de retirar una silla. Ahorrémonos el uno al otro. Pretendiendo, dijo Vincent. Sé lo que es esto. Entonces sabes por qué estás aquí, respondió Jackson. Estoy aquí porque prefieres quemar la empresa hasta los cimientos antes que dejar que alguien más la arregle. No la arreglaste. La usurpaste. La desangraste. Yo la mantuve viva cuando estabas demasiado consumido por el dolor para liderar. Meera sintió un nudo en el estómago. No fue el insulto. Fue la calma con la que lo dijo. Lo ensayado que sonó. Construiste toda tu carrera basándote en los puntos ciegos de los demás. Jackson dijo, me atacaste porque sabías que estaba distraído, pero no contabas con que alguien más te estuviera observando. Vincent se inclinó hacia adelante. ¿Te refieres a ella? ¿A la mujer que sacaste de la pobreza y le entregaste un escritorio como si fuera un proyecto de redención? ¿Crees que alguien la creerá a ella antes que a mí? No necesito que la crean. Jackson dijo, tengo los datos. Tengo el registro documental. Tengo agentes federales que aprobaron cada parte. Ella no solo se dio cuenta, sino que lo demostró. Meera no se movió. Tenía las manos frías contra el teclado. El suave zumbido de Noah a sus espaldas la tranquilizó. Vincent se puso de pie. Esto es un error. No, dijo Jackson, levantándose lentamente. El error fue pensar que eras intocable. Ava entró en escena, tan tranquila como siempre. Caballeros, creo que ambos han dicho lo que debían decir. Seguridad escoltará al señor Armon fuera. Su placa ya ha sido desactivada. Vincent abrió la boca y la cerró. Por primera vez, Meera vio que algo se quebraba en su expresión. Se dio la vuelta sin decir nada más y se fue. A las 10:14 de la mañana, todo había terminado. Oficialmente, Vincent Armon fue puesto en licencia pendiente de investigación. La Junta, sorprendida por la rapidez con la que se presentaron las pruebas, votó por unanimidad suspender todas las operaciones financieras relacionadas con su mandato. El equipo de Keller tenía todo lo necesario para avanzar con los cargos federales. Meera estaba de pie junto a la ventana de la habitación de los niños, con los brazos cruzados, observando cómo la ciudad respiraba. Un suave golpe la hizo girarse. Jackson. Parecía no haber vuelto a dormir, pero sonreía apenas. Tenías razón, dijo. No te asustas fácilmente. Ella negó con la cabeza. Tú tampoco. Entró. Noah lo vio y se acercó con paso vacilante, con las manos en alto y una amplia sonrisa en el rostro. Sin dudarlo, Jackson lo levantó en brazos. ¿Cómo está mi compañero de fechorías?, preguntó. Noah balbuceó algo ininteligible pero entusiasta. Quiero que te tomes mañana libre, le dijo Jackson a Meera. Descansa. Pasa tiempo con él. Te lo has ganado. Y pasado mañana, la miró. Quiero ofrecerte algo permanente. Jefe de auditoría interna, plena autonomía, reportándome directamente. Forma tu propio equipo. Establece tus propias reglas. Meera lo miró fijamente. Es un trabajo enorme. También lo es lo que acabas de hacer. No respondió de inmediato, pero la respuesta ya se estaba formando. A la mañana siguiente, Meera no se despertó con una alarma ni con el zumbido sordo de las notificaciones del sistema. Despertó con la luz del sol filtrándose por las persianas baratas de la habitación de la casa de acogida y el constante subir y bajar de la respiración de Noah a su lado. Por primera vez en meses, su cuerpo no se tensó en cuanto abrió los ojos. No había prisa, ningún desastre inminente. Se permitió quedarse quieta un momento, observando la pequeña mano de Noah sobre su pecho, acurrucada en el sueño. Su suavidad la conmovió más que cualquier sueldo o título. Para cuando preparó café y salió al pequeño balcón del apartamento,
Su teléfono ya estaba vibrando. Los medios de comunicación habían recogido la noticia completa. El rostro de Vincent Armon aparecía en los titulares de todos los blogs financieros que conocía. Denunciante expone fraude multimillonario en Helix Core era tendencia. Su nombre no se había usado oficialmente, pero su bandeja de entrada se estaba llenando de solicitudes de entrevistas, mensajes de LinkedIn y un extraño correo electrónico de una editorial que le preguntaba si estaba considerando escribir sus memorias. No lo estaba. No quería ser el centro de atención. Solo quería recuperar su vida. O quizás, por primera vez, construir una nueva. Al mediodía, Jackson llamó. ¿Estás esperando?, preguntó. Mirror miró el televisor donde otro panel de comentaristas debatía cómo un director ejecutivo había derribado a su propio director financiero. Estoy bien. Es raro estar en el centro de una tormenta. No lo elegiste. Lo elegiste, dijo Jackson. Solo que no te diste cuenta hasta después de estar en el centro de la tormenta, sonrió. Supongo que es cierto. Hubo una pausa en la línea y luego volvió a hablar, esta vez con más cuidado. No iba a decir esto por teléfono, pero creo que me arrepentiría de no haberlo dicho. Mera contuvo la respiración. No sé qué pasará con la empresa ni conmigo, pero sé que confío en ti y no lo digo fácilmente. Se sentó lentamente. Yo también confío en ti, dijo. Más de lo que esperaba. Otra pausa. Más tiempo. Me gustaría verte, dijo. Si te animas. Meera miró a Noah, que intentaba apilar vasos de plástico en una torre que se derrumbó al instante. Creo que estamos listos para volver. La reunión no fue dramática. No fue a cámara lenta ni cinematográfica. Fue silenciosa. Meera entró en el vestíbulo del núcleo Helix cargando a Noah. Ambos vestían de forma sencilla. Y, neutralmente. Algunos empleados asintieron, pero nadie la miró fijamente. Ava la recibió con una cálida sonrisa y le entregó una credencial con su nuevo cargo ya impreso. Mera Jensen, directora de auditoría interna. Ava la acompañó al ascensor. Al cerrarse las puertas, Mera se giró ligeramente. ¿Sabe que subo? Ha estado mirando la hora desde las 7 de la mañana, dijo Ava con una leve sonrisa. Jackson estaba de nuevo de pie junto a la ventana cuando ella entró en su oficina. Se giró cuando ella entró. Hoy no llevaba corbata, la camisa arremangada, los ojos cansados pero más brillantes de lo que recordaba. «Volviste», dijo. «No me había ido», respondió ella. Miró a Noah, quien extendió los brazos hacia él inmediatamente. Jackson dio un paso adelante, lo levantó y lo abrazó sin dudarlo. Meera notó que algo en lo profundo de su pecho se apretaba y aflojaba al mismo tiempo. «Cumpliste tu promesa», dijo. Él la miró. «¿Cuál?» «Todos». Él asintió y luego ofreció una respuesta tranquila y sincera. «Hagamos algunas nuevas». 3 semanas después, Meera se encontró entrando a una sala de juntas como la líder. No como la asistente de alguien. No como la chica que consiguió por casualidad un trabajo que no merecía. No como el caso de Caridad ni la historia del número equivocado del que todos murmuraban tras las paredes de cristal. Ella era la mujer que expuso un fraude multimillonario, ayudó a salvar a una de las empresas tecnológicas más valiosas del país y lo hizo mientras criaba sola a un bebé con un biberón en una mano y una carpeta llena de pruebas en la otra. Y ya no tenía miedo. La reunión de la junta fue breve. Keller ya les había informado y Ava había preparado los resúmenes financieros. El papel de Meera era claro, directo, profesional y conciso. Este es el marco de cumplimiento interno de cara al futuro, dijo Meera, mientras pasaba las diapositivas de forma limpia y minimalista. Transparente, descentralizado, con triple auditoría. Nadie, ni siquiera el director ejecutivo, puede eludirlo sin dejar rastro. No miró a Jackson al decirlo, pero sintió que la observaba. Después, uno de los miembros principales de la junta, alguien que había votado en contra de Jackson semanas antes, detuvo a Meera fuera de la sala de conferencias.
Hiciste algo inusual, dijo. Hiciste tu trabajo tan bien que nos hiciste parecer descuidados. Meera sonrió, no por orgullo, sino por conocimiento. No intentaba quedar bien, respondió. Intentaba mantener a mis hijos a salvo. El hombre asintió. Eso es aún más inusual. Esa noche, se quedó hasta tarde, no por obligación, sino porque se sentía bien trabajar en silencio de nuevo, para hacer las comprobaciones finales y asegurarse de que nada se hubiera olvidado. Las luces de la oficina se atenuaron automáticamente, pero no le importó. Estaba revisando el registro de un proveedor cuando una voz familiar habló detrás de ella. «No deberías estar en casa ya». Meera levantó la vista. Jackson estaba apoyado en la puerta, con un café en una mano y la otra en el bolsillo. No estaba en modo director ejecutivo. Estaba en su modo habitual, un poco despeinado, observando en silencio, apareciendo sin necesidad de una razón. «Me dijiste que construyera el sistema», dijo Meera. «Lo estoy construyendo». Entró y dejó el café junto a ella. «Vamos», dijo. «Salgamos de aquí». Ella arqueó una ceja. «¿Y a dónde?» «A donde quieras». No fueron muy lejos, solo bajaron las escaleras. Justo afuera. A una calle tranquila donde la ciudad parecía un poco menos una máquina y un poco más algo vivo. Caminaron en silencio un rato. Meera fue la primera en descifrarlo. ¿Alguna vez piensas en lo raro que es todo esto? Jackson esbozó una media sonrisa. ¿Qué parte? ¿Yo? ¿Tú? Todo esto empezó porque escribí mal un número. No creo que fuera raro, dijo. Ella lo miró. Creo que fue lo primero que hizo bien en mucho tiempo. Meera exhaló y, por una vez, no discutió. Meera estaba de pie frente al espejo del nuevo apartamento, abrochando el último broche del collar que no se había puesto en casi 2 años. Era sencillo, un pequeño círculo de plata con una cadena fina. Su hermana se lo regaló antes de fallecer. Durante mucho tiempo, había permanecido enterrado en un cajón, olvidado entre facturas sin pagar y formularios médicos. Pero esa noche se sentía bien. Noah estaba en pijama nuevo, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, una cuchara en la mano y con la barbilla manchada de puré de manzana como pintura de guerra. Meera sonrió mientras le limpiaba la cara y rió cuando él le apartó la mano. No reconocía esta versión de su vida, no porque fuera perfecta, no lo era, sino porque la sentía suya. Por primera vez en años, no reaccionaba ante el siguiente problema. Estaba construyendo hacia adelante. Su nombre estaba en el contrato de arrendamiento. Su cuenta bancaria no le causaba ansiedad. Tenía una tarjeta de acceso que le abría más que una oportunidad. Abrió un nuevo capítulo. Más tarde esa noche, cuando Noah dormía y la ciudad se había quedado en silencio tras la ventana, Meera se sentó en el sofá con su portátil abierto. Su bandeja de entrada tenía un mensaje sin leer, enviado desde una cuenta interna privada que Jackson había creado solo para ellos. Sin asunto, solo un archivo adjunto. Hizo clic. Dentro había una captura de pantalla del primer mensaje que le había enviado. «Ben, disculpa la molestia. Ganancia. Necesito $50 para la fórmula. Noah casi se acaba. Me pagan el viernes. Te lo devuelvo, por favor». Y debajo, la respuesta. «Creo que te equivocaste de número». Lo miró fijamente, tapándose la boca con la mano. Jackson había titulado el archivo «El accidente que no fue». Un momento después apareció un mensaje suyo. «Jackson, pensé que quizás querrías conservarlo para que nunca olvides lo que te costó llegar hasta aquí». Meera respondió. «¿Sigues pensando que no fue un accidente? Creo que el universo es mejor contratando gente que recursos humanos». Se rió, recostándose, dejando que la calidez del momento se instalara en su pecho. Después de unos segundos, escribió un mensaje más. «¿Alguna vez piensas en lo que pasa después?» «Todos los días», esperaba y entonces llegaba. «Me gustaría que tú y Noah estuvieran en mi vida permanentemente. No solo como equipo,
no solo como compañeros de trabajo, sino como míos. Si estás listo. Lo leyó 2 veces, no porque dudara de él, sino porque nunca se había permitido imaginar la posibilidad con tanta claridad. Entonces sonrió y respondió: Mera, me lo has preguntado de nuevo en persona. 1 minuto después, sonó el timbre. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia inolvidable. Si la historia de Meera y Jackson te conmovió, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal. Historias aún más grandiosas y profundas te esperan. No te pierdas lo que está por venir.